Pues me voy a ir presentando yo mientras se va uniendo la gente. Bueno, yo soy Jessica, soy la creadora y a día de hoy directora de Formando Cerebros. Y bueno, llevamos muy poquito tiempo en marcha, nos llevamos apenas un año y nos dedicamos sobre todo a ofrecer formación tanto para población infantil como adulta, para logopedas, fisios, terapeutas ocupacionales y psicólogos principalmente, aunque también tocamos un poquito la rama educativa. Siempre intentamos que nuestras formaciones vayan encaminadas con la última evidencia, que siempre haya estudios que respalden las formaciones que se imparten, aunque, bueno, también hay formaciones muy interesantes que todavía no están demostradas su eficacia, pero eso no quiere decir que no sirva lo que se está impartiendo. Hoy en este webinar sobre afasias fluentes va a ser un poco el hilo conductor esta temática y contamos con Carlota Faixa, que bueno, ya hemos realizado varios encuentros juntas y siempre es un placer escucharla porque se aprende muchísimo. Yo soy logopeda también, ¿vale? Eh, entonces, por eso la conocí, porque empecé a hacer alguna formación con ella y bueno, siempre es muy claro lo que dice. Y bueno, Carlota, te voy a presentar un poquito para que te conozcan las personas que están aquí hoy con nosotros. Sobre todo somos chicas, creo que hay un chico o un par de chicos, así que me voy a intentar referirme sobre todo en femenino, porque somos una amplia mayoría, pero espero que los hombres no os lo toméis a mal, ¿de acuerdo? Pues bueno, Carlota, ella es filóloga catalana, tiene la carrera de filología catalana, tiene un posgrado en patología del lenguaje y un máster en tecnología educativa y competencias digitales, además de un máster en reorganización funcional cerebral. Ella es logopeda, profesora asociada al Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. No sé si lo he dicho bien. Carlota, sí. ¿Vale? Y es la coordinadora del máster de neurologopedia en la Escuela de Patología y Lenguaje. Ahora se dice también Escuela Clínica de Neuropsicología y Patología del Lenguaje. Sí, nos No hemos sé si me unido dejo a algo. neuropsicología. Carlota, no sé si me dejo algo que quieras completar sobre tu formación y sobre tu Pues, trayectoria. no, más o menos es eso que has dicho. Mi formación pues es de cuando no había ni diplomatura ni grado de logopedia. Entonces yo estudié una licenciatura, que en mi caso fue filología, y ya cuando terminé pues ya vi que quería dedicarme a algo más aplicado y pues por eso me dediqué al campo de la logopedia y luego ya me especialicé en ese posgrado que tú has nombrado como reorganización funcional cerebral, que es el actual máster de neurologopedia que estamos coordinando en la escuela. O sea que yo no me he movido mucho porque me he quedado en San Pau. Vale, pues mientras se va uniendo la gente, nosotros vamos empezando, sobre todo por respecto a los que habéis llegado puntuales. Bueno, Carlota, va a ser como un tipo de entrevista en el que vamos a ir profundizando sobre la fase afluente, pero me parecía importante también conocer un poco personalmente a Carlota y las primeras preguntitas van a ir enfocadas un poco en esa línea. Entonces, Carlota, ¿cómo llegaste tú a ser logopeda? Pues supongo que como muchos de vosotros, y es por el descubrimiento de una vocación, ¿no? Yo siempre digo que yo tengo dos grandes vocaciones. Una es la logopedia y la otra es la docencia. Entonces se me unieron y he tenido la suerte de poder trabajar en las dos, la suerte y también el esfuerzo personal, pero que para mí fue el descubrimiento de una vocación. De hecho, yo, mira, eso no lo cuento mucho, pero tú has dicho que yo soy filóloga y es cierto, pero yo
empecé haciendo veterinaria. O sea que imagínate tú mi recorrido largo y con curvas ha sido considerable. Pero no, yo enseguida vi que lo mío iba más por la rama sanitaria aplicada, hice filología y luego, como te comentaba, hice el posgrado en Sant Pau, que en aquel momento, como no había otra posibilidad, pues se tenía que hacer un posgrado. Y llegué a la logopedia, llegué a ejercer como logopeda, porque al principio se convocó una beca, cuando yo estaba estudiando, me dieron esa beca y empezamos a trabajar con pacientes con esclerosis múltiple. Pero yo tampoco en aquel momento, la verdad es que no tenía muy claro que fuera el campo neurológico al que me quería dedicar. Yo estaba estudiando y pensaba, bueno, logopedia sí, pero ¿qué vamos a hacer, no? Entonces fue un día, curiosamente, ese descubrimiento de la vocación, que el doctor Vendrell, que era el antiguo director de la escuela de patología del lenguaje, estaba contando una terapia que hacía para la rehabilitación de la fonología. Y me fascinó lo que explicaba, hasta el punto que yo pensé, yo quiero hacer esto que está explicando este señor, ¿no? Y fue como el momento, ¿no? Yo sí es cierto que a mí, en ese sentido, yo llegué a la logopedia por un flash y pensé, no, yo quiero hacer este tipo de terapias, quiero trabajar con pacientes, lo veo claro, después de haber hecho un poco de curvas por el camino, yo veo claro que me quiero dedicar a eso. Y de hecho es a lo que me dediqué, o sea, luego ya me especialicé dentro de la escuela, hay varias líneas, uno puede hacer más pues, infantil, puede hacer más adultos, y dentro de adultos pues podíamos hacer voz, y yo directamente ya me quedé en la rama de neuro, sí, así de claro. Y ahí estamos. Muy bien. Y entonces, lo hemos resumido un poco al principio, pero ¿cuál ha sido tu proceso de formación a lo largo de tu vida profesional? Primero tuviste como la carrera y luego te has ido formando con másters, con pequeñas formaciones. ¿Has sido autodidacta? ¿Cómo ha sido tu formación? Pues un poco de todo, la verdad, todo esto que dices, pues más o menos, ¿no? O sea, sí que al principio, cuando terminé, sí que vi que quería hacer una especialización cuando ya me di cuenta que quería hacer neuro, entonces me apunté a hacer el máster de reorganización funcional cerebral, que es el que ahora hacemos, el de neurologopedia. Y allí empezamos con mucha práctica clínica, con terapias, muy aplicado, y aquello a mí me pareció que era el camino a seguir, pero que, bueno, en aquel momento quizá no había una formación todavía muy profunda en ese campo, ¿no? No había mucha divulgación. Entonces sí que me di cuenta de que me faltaba formación. Y la fui a buscar donde se me abrieron las puertas, así de claro. O sea, la fui a buscar desde crisis de esas de pensar, es que no sé qué hacer con ese paciente. Entonces yo cogía al doctor Vendrell o a quien fuera, le decía, a ver, ven, míralo y dime qué hacer, ¿no? Pero desde eso, obviamente autodidacta, pues como todo el mundo, pensando mucho en equipo también, porque tenemos la suerte allí de tener un equipo grande o de tener gente que pues entiende del tema y poder contrastar opiniones, y luego también buscando formación, buscando formación fuera, apuntándome a las formaciones que se hacen aquí en España, haciendo formación continuada de manera habitual. A veces, como todo el mundo, ¿no? Supongo, o sea, a veces hay un momento en el que digo, bueno, voy a parar de hacer cursos porque ya no me da para más, pero sí hago cursos. Y yo, como también soy docente en la universidad, pues un aspecto importante para mí es tener una cierta actualización a nivel de la bibliografía que se publica. Entonces yo dedico bastante tiempo a eso. A eso sí que le dedico tiempo, a mirar qué se publica, qué se hace nuevo, bueno, a estar al día. Muy bien. Has dicho que te has formado aquí en España, pero también fuera, en el extranjero. Sí. Vale. El inglés es muy importante dentro del tema de la afasia, ¿no? Porque en español se publica poco. Sí, pero bueno, ahora, o sea, a ver, para leer, el Google Translator va de maravilla, ¿eh? Yo ya no me leo, sinceramente os lo digo con la mano en el corazón, no me leo ni un solo artículo entero en inglés ya. Antes sí, ¿eh?
Pero ahora no, ahora el traductor es buenísimo, yo me leo el abstract en inglés y luego ya digo, si este me interesa, me lo leo en español. Pero sí, las formaciones que se hacen fuera, pues claro, pues se hacen en inglés, pero hay algunas que, no sé, son formaciones que están colgadas, por ejemplo, en internet, que son online, pues no se lo puede mirar varias veces y aunque esté en inglés, pues al final la terminología es cuestión de dominar unos cuantos términos, tampoco es tan complicado. Vale, pues ya vamos a ir centrándonos en el tema de hoy. ¿Cómo definirías tú la afasia en general? ¿Qué es para ti la afasia? Pues así en general la afasia es un trastorno del lenguaje y de la comunicación que aparece a raíz pues, de un daño cerebral, normalmente, mayoritariamente a raíz de una lesión vascular, de un ictus, y que lo que provoca ese daño cerebral es una afectación de los circuitos cerebrales del lenguaje. Entonces ahí aparece la afasia. La mayoría de las afasias aparecen de manera repentina, aparecen de manera abrupta y son producidas por eso que os decía, pues por un ictus, o sea, o bien por una hemorragia o bien por una embolia en un vaso sanguíneo cerebral. Se produce ahí una muerte cerebral, un daño cerebral, y es cuando ese circuito que funcionaba de manera automática pues deja de funcionar. No es la única causa de afasia, pero sí es la más frecuente, es la que se ve más en terapia, ¿no? Entonces es la que obviamente como ha habido una lesión y ahí hay una reorganización, que es una reorganización que además también es espontánea, hay que ayudar a esta recuperación espontánea con terapia. Y ya está clarísimo, y luego ya lo vamos a hablar seguramente, pero está clarísimo porque hay evidencia que siempre hay que hacer terapia. O sea, ahora ya no hay que dejar, no hay excusa para dejar ningún paciente afásico sin terapia, porque la terapia funciona y la terapia lo que hace es mejorar no solo a nivel de lenguaje, sino la comunicación y en definitiva la calidad de vida de la persona con afasia. Entonces, para mí la afasia es un trastorno del lenguaje, pero que da una afectación no solo a nivel de lenguaje y de comunicación, sino obviamente a nivel de calidad de vida. Y cuando son abruptas y son repentinas, pues obviamente suponen un shock total, no solo para la persona que lo padece, sino para su entorno. Solemos distinguir entre las afasias fluentes y las no fluentes. En rasgos generales, ¿consideras primordial esta clasificación? Sí, sí. A ver, la clasificación de la afasia es muy controvertida, ¿eh? O sea, no es un tema fácil de hablar, porque ha habido a lo largo de la fasiología ha habido diversas clasificaciones. Actualmente hay una que es un poco más consensuada, pero yo creo que sí que está clarísimo que la distinción entre la afasia fluente y la no fluente es válida, porque además se corresponde a una distinción a nivel anatómico de cuál es el circuito que está alterado. ¿Vale? Entonces, a nivel clínico también es una distinción muy válida porque determina bastante cuál es el plan terapéutico, cuáles son las técnicas, cuáles son los métodos que se van a usar para mejorar a la persona con afasia. Entonces, por ejemplo, la afasia, para explicarlo un poco y para ponernos todos más o menos en contexto, los afásicos no fluentes son afásicos a los que hablar les cuesta un esfuerzo, a veces inmenso, tan inmenso que el lenguaje queda anulado, o sea que no hay lenguaje, o hay algún automatismo, pero prácticamente no hay producción. ¿Vale? Entonces esa persona con afasia, ese afásico no fluente, es una persona que habla poco, con poco contenido y a veces, a menudo además, tiene una dificultad articulatoria, tiene lo que llamamos una apraxia asociada y eso pues lo que hace es que no haya producción. Por ejemplo, a nivel de frases no suele haber frases, solo hay algún sustantivo, algún automatismo, entonces el nivel de contenido informativo que transmite es relativamente pobre. ¿Vale? Eso es en el caso del no fluente. La afasia fluente, que es de la que hablaremos, es una afasia en la que sí hay producción.
¿vale? No es que la persona no hable, al revés, a veces la persona habla mucho, pero lo que pasa es que tampoco hay contenido informativo, porque las palabras están mal seleccionadas, o bien la forma de la palabra es errónea, o bien pues toda la palabra parece una palabra incluso inventada, que es lo que llamamos un neologismo, de manera que el afásico puede estar hablando mucho, pero sin embargo no dice ni una palabra correcta. Entonces eso es lo que hace, pues es generar una hiperproducción, pero a nivel de comunicación, una comunicación nula, porque no transmite nada correcto. Entonces esa incorrección es más a nivel léxico, a nivel de vocabulario. O sea, el paciente no fluente es un paciente que llamamos anómico, claramente anómico, porque no accede al léxico. Y también otra de las características muy frecuentes en la afasia fluente es el déficit de comprensión, ¿vale? El hecho de que no solo es un problema en la producción, sino que es un problema también procesando. Entonces ahí es donde ves pues, que cuando tú les hablas tampoco te entienden. O sea, es un paciente al que no se le entiende y que no entiende él, ¿vale? Entonces es un tipo de trastorno complejo porque es mixto. Vale. Centrándonos en las afasias fluentes en el tema de hoy, ¿son más complejas a la hora de intervenir que las no fluentes? Pues, a ver, yo en principio te diría que no, porque son distintas. Las afasias no fluentes tienen una alteración, lo que os decía antes del circuito, ¿no? La no fluente es una alteración en el circuito dorsal, y que es lo que llevaría a conectar el lóbulo parietal con el frontal, y la fluente es más una alteración del circuito ventral, ¿vale? Es una alteración de la unión entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. O sea, en principio no tendrían por qué tener, son distintas, ¿vale? Entonces no tendría por qué tener una complicación mayor o menor. Ahora, sí que es cierto que yo, que me dedico también a hacer supervisiones de casos, me llama la atención que muchas veces la gente, las dudas que le surgen son muy a menudo a propósito de la afasia fluente. Curiosamente, más o menos uno quizás se ve un poco más capaz como logopeda de tratar un afásico no fluente, porque quizás más conocido, pero sin embargo, pues la terapia de la afasia fluente genera un poco más de angustia en el logopeda, ¿vale? Entonces yo diría que en principio no tendría por qué ser más complicado, pero que bueno, que igual a la práctica sí. Y mi explicación en eso es que seguramente ahí hay que añadir, porque yo os he dicho, es una dificultad en la producción, a veces muy elevada porque no dice ninguna palabra bien, y es una dificultad en el procesamiento. Pero es que además hay que añadir que esta persona afásica fluente muchas veces, muy a menudo, es lo que llamamos anosugnósica, y es que no es consciente de que no habla bien. ¿Vale? Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues que no le entienden, no entiende, y encima no se da cuenta de que no le están entendiendo. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera una dificultad comunicativa inmensa, porque por un lado, a nivel de terapia logopédica, es un paciente al que constantemente hay que frenar, constantemente hay que aumentar el nivel de conciencia, constantemente hay que tener en cuenta su nivel de atención y centrarle la atención, ¿vale? Es un paciente que desgasta mucho, ¿no? A pesar de que sea un término quizá mal empleado, pero es cierto, o sea, sales a veces de las sesiones con los pacientes fluentes y estás agotado de centra la atención, ¿no? Y sin embargo, pues en casa, ¿no? No sin embargo, sino que además en casa tiene esa dificultad de convivencia, porque la persona que convive con él pues no entiende por qué no le entiende, no entiende por qué no es consciente, ¿vale? Y ahí se genera una dificultad a nivel de calidad de vida y de vida diaria muy grande, y por eso yo creo que quizás un poco más complicado. Viendo el panorama tecnológico en el que nos estamos desenvolviendo, ¿sería conveniente utilizar la tecnología en la rehabilitación de la afasia fluente? A ver, yo creo que sí, absolutamente. O sea, la tecnología
está aquí para quedarse y cualquier cosa que tengamos la tenemos que aprovechar. Además, la tecnología cambia tan rápido que nos permite realmente hacer saltos cualitativos inmensos. O sea, por ejemplo, en el caso del paciente fluente, hay aspectos tecnológicos que no se pueden aplicar, porque el paciente fluente es un paciente muy desatencional. Es un paciente que está muy perdido ante muchos estímulos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el uso del móvil a veces es un problema muy grande porque se pierde. Entonces hay que intentar darle a esa persona con afasia fluente una tecnología adaptada. Adaptada significa pues que lo que vamos a hacer es montarle programas informatizados o utilizar programas informatizados que ya sirvan, que ya existan, para poder estimular su atención, por ejemplo, su atención auditiva, que es algo fundamental al principio, para poder trabajar la anomia desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista fonológico. Todo eso, la tecnología, los programas informatizados nos permiten hacer ese trabajo, ¿vale? Y ahí, además, el programa informatizado tiene una gran ventaja respecto al logopeda, y es que es completamente neutro, ¿vale? Así como el logopeda, pues a la cuarta vez que el paciente se equivoca, obviamente tiene una cara y hace una expresión porque somos humanos, ¿no? Pues el ordenador no, ¿vale? Entonces la persona con afasia puede probar 700.000 veces y la respuesta será igual de neutra la primera vez que la número 700, ¿vale? Entonces ahí yo creo que la terapia informatizada tiene un punto a favor, aparte de que nos permite hacer algo que se ha visto, porque la evidencia científica nos lo ha dicho, que es fundamental, que es aumentar la intensidad de la terapia, ¿no? Cuanta más terapia bien hecha hacemos, más fácil es que ese paciente vaya mejorando más rápido. Entonces ahí la tecnología nos ayuda un montón. Y después también, por ejemplo, por eso te decía que en muy poco tiempo ha cambiado mucho, porque las videoconferencias, por ejemplo, nos han cambiado desde el punto de vista de qué terapia hacemos. Las videoconferencias para el afásico fluente son un poco complejas, porque hay que prepararlo muy bien, porque se distrae un montón. Está en su casa, se va mirando su mesa, va mirando no sé dónde y ya no está para lo que tiene que estar. Entonces hay que hacerlo realmente bien, pero sí se puede hacer, desde luego se puede hacer. Y además no solo se puede hacer terapia con el paciente, sino que se puede comunicar por videoconferencia con la familia y bajar ese nivel de angustia importantísimo que tiene la familia del afásico fluente anosognósico. Y también pues las videoconferencias, una de las cosas que nos han permitido también es colaborar entre logopedas, que eso es algo que antes era como en plan, bueno, yo llamo, por ejemplo, pacientes que tienen varias logopedas, que eso es muy frecuente, ¿no? Pues, yo qué sé, una que va a su casa, la otra la del centro, la otra de no sé dónde, ¿no? Y ahí cada uno trabajaba a veces a su libre albedrío. Y con Zoom, pues quedas un momento, decides, yo hago esto, yo hago por aquí, yo tiro por allá, me ha ido bien no sé qué, se coordina la terapia y avanzas muchísimo más. Entonces, eso es evidente que está ahí para aprovecharlo, seguro, y para cualquier afásico, claro. Sí. Genial. Para las familias, ¿suele ser un trastorno más llevadero o más complejo? A ver, yo creo que para las familias, como te comentaba antes, el tema de la anosognosia es un tema complicado, ¿vale? Porque es muy difícil de explicar, ¿eh? La anosognosia es falta de conciencia de déficit, o sea, en general el familiar cree que la persona con afasia lo está haciendo adrede, y no, es que no lo está haciendo adrede, es que ni siquiera se entera de que está hablando mal, ¿vale? Entonces allí tiene que haber un soporte. Un soporte a nivel tuyo, asistencial. La logopedia es una tarea claramente asistencial. No somos psicólogos, pero tenemos que cuidar al familiar y al entorno de ese paciente nuestro, y eso pasa pues por explicar pues lo que está haciendo esta persona con afasia es normal, ¿no? Yo creo que eso es lo que les ayuda más.
¿no? Esta idea de esto entra dentro de lo normal, porque una persona con afasia y un familiar de una persona con afasia, en general, normalmente nunca han visto un afásico. Entonces no se pueden imaginar que lo que les está pasando es algo que pasa habitualmente. ¿Vale? Además de que, por ejemplo, el paciente fluente a veces parece que está demenciado. Y no, no está demenciado, está afásico. ¿Vale? Entonces hay que explicar bien lo que le pasa a esa persona y hay que explicarlo bien al entorno. Porque en el caso del paciente motor, en el caso del no fluente, quizás más evidente, porque no habla. Pero en el caso del fluente es más tramposo, porque el fluente, pues hay un momento en el que se compensa también y empieza a hablar y hace frases y parece que está bien, pero no está bien. ¿Vale? Incluso os diré más, a veces pasa que dan tanto el pego, entre comillas, que el propio familiar dice, ya no necesita terapia, porque ya está muy bien. Y dices, no, no, es que necesita muchísima terapia, todavía estamos muy atrás. ¿Vale? O pasa algo que no tiene que ver con las familias, pero que sí que tiene que ver, y es que como la persona con afasia está nosognósico, dice, no quiero ir a terapia porque no la necesito. ¿Vale? Entonces te encuentras a alguien que dice, no quiero ir, y a su familiar que te está diciendo, no, no, es que es imprescindible que venga. ¿Vale? Entonces, es como el mundo de la afasia fluente, es como, hay unos que van por aquí, los otros que van por allí, tú estás en medio. ¿Vale? Entonces, ¿tú qué haces? Decidir. Yo siempre digo lo mismo, el logopeda, ¿qué hace? Decidir. Vamos a hacer esto y ya está. Y al menos, pues yo también como paciente, yo cuando he sido paciente también me ayuda un montón que el médico decida por mí o que el terapeuta decida por mí, ¿no? Porque yo qué sé, ¿vale? Entonces ahí yo creo que para el afásico fluente es fundamental decidir, explicar a la familia y tomar decisiones. Lo que vamos a hacer es esto porque es lo que va a ir mejor y ya está. Muy bien. ¿Son útiles los SAC para las personas con afasia fluente? Creo que no. Tengo que decir sinceramente, a ver, supongo que depende del SAC, también, o sea, igual si yo os hablo de un SAC, pues quizá os imagináis, yo qué sé, un comunicador con pictogramas, ¿vale? Por ejemplo. Es muy difícil, sobre todo con una jerga, con mucha desinhibición y mucha nosognosia, que alguien que habla mucho se adapte a un comunicador muy restrictivo. ¿Vale? Eso es muy, muy complicado. Pero, sin embargo, sí hay un uso del SAC muy efectivo para la afasia fluente, que es el uso que hace el familiar y el logopeda para que el afásico le entienda. Este sí es un uso interesante. O sea, no es una herramienta tanto para que el afásico se comunique, como para que tú le hagas entender tu mensaje al afásico. Y luego, en segundo lugar, para corroborar lo que te está diciendo. ¿Vale? Porque si yo, por ejemplo, si yo soy un afásico fluente, lo normal es que si yo quiero hablar de mi silla, diga mesa, por ejemplo. ¿Vale? Haga lo que se llama una parafasia semántica. Vale, pues si yo ante la duda, yo como interlocutor ante la duda, le pongo una lámina delante con los objetos y le dices, ¿me estás hablando de esto? Él te sabrá decir sí o no, porque reconoce visualmente el objeto. Lo que no sabe es decir el nombre y confunde una mesa con una silla léxicamente, pero no conceptualmente. ¿Vale? Entonces, el comunicador a veces es una herramienta para corroborar qué te está diciendo el paciente con afasia fluente. Y a su vez, como os decía, es una herramienta para que te entienda a ti, ¿eh? O sea, por ejemplo, a veces tú les hablas de sus familiares, ¿no? Es muy frecuente que una de las parafasias semánticas más frecuentes del fluente es confundir grados de parentesco. ¿Vale? Y claro, es muy habitual que tú estés hablando de qué ha hecho tu mujer o qué ha hecho tu hijo, ¿vale? Entonces él se explica, te está contando sobre su hijo y de repente te das cuenta cuando llevas 10 minutos de conversación que no estaba hablando del hijo, que estaba hablando igual de un primo. ¿Vale? Pues esos grados de parentesco
que no confunde porque son parafasias semánticas, si tú tienes una lámina con las fotos de sus familiares, y eso es un comunicador, pues señalando enseguida os entendéis, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿De este? ¿De tu hijo este de aquí? ¿O de tu primo este de aquí? ¿Vale? Entonces, en general, como herramienta comunicativa no, pero sin embargo, algunos usos sí puede tener. Pero bien hecho, sin pictogramas, con fotos, con dibujos, no sé, algo más personalizado. En numerosas ocasiones buscamos información en la red para poder innovar en nuestras sesiones. ¿Pero la innovación es beneficiosa en la terapia de la afasia o deberíamos trabajar siempre con el mismo material? No, con el mismo material no, innovad, buscad. Eso está respondido rápido, buscad, porque además yo siempre lo digo, haces una actividad y no te funciona para un paciente, pero no la tires nunca, porque esa va a funcionar para alguien que vas a tener en el futuro, ¿vale? Entonces, las actividades que busquéis, en general yo creo que Internet está lleno de actividades útiles, ¿eh? Entonces, porque también es cierto que el campo de la afasia, el campo de la afasia es lenguaje, ¿vale? Entonces, lenguaje pues pueden ser cualquier actividad y actividades con imágenes relativamente poco infantiles, pero pensadas para niños que se pueden usar igual. Actividades de fonología, actividades de semántica, tenemos ese maravilloso inventario, repositorio de material que se llama Soy Visual y por supuesto que buscando en Internet se encuentran cosas interesantes, sí. En líneas generales, ofrecemos una adecuada intervención aquí en España para las personas con afasia. Pues en líneas generales yo diría que sí, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo para actualizarnos. Tenemos que hacer un esfuerzo para poner en común, para formar grupos de trabajo, para coordinarnos, contrastar. Yo veo intuiciones, yo hace mucho que me dedico a la docencia, pero de una manera muy asociada a la clínica. Entonces yo veo mucho el razonamiento clínico de muchos logopedas y veo que en general es un razonamiento muy válido, ¿vale? Entonces, ¿qué nos faltaría? Quizá, pues nos faltaría un poquito más de formación teórica en general. Estoy hablando, yo digo, en general, o sea, cada caso es un mundo, pero yo creo que estaría bien tener un poquito más de formación teórica actualizada, porque es un campo muy nuevo. O sea, hay campos en los que ha habido ya mucho recorrido, pero la fasiología desde los últimos 10 años ahora ha cambiado un montón. Hay una técnica para la mejora de la praxia de la fásico no fluente que se llama técnica de arrastre, que es una técnica que hace 10 años ni siquiera existía, ¿vale? Entonces, hay que saber qué técnicas existen, pero luego yo soy una gran defensora del compartir, ¿no? Del, mira, este es mi paciente, vamos a formar un grupo de trabajo, vamos a intentar poner en común las cosas que vemos, las intuiciones que tenemos y cómo lo solucionaríamos, porque la técnica es la técnica, pero luego cómo se aplica es lo que hace al logopeda un logopeda excelente, ¿no? Como experta en la fasiología, ¿qué recomendarías a aquellas logopedas que quieran especializarse en este campo? Pues mira, lo que acabo de decir, que se formen, que se actualicen siempre, que busquen siempre formación actualizada y, muy importante, que compartan, porque lo veo muy a menudo. Logopedas trabajando en este campo es muy frecuente trabajar solo y es un gran desgaste, porque dudas mucho, ¿no? Es como, claro, a ver, hay evidencia, obviamente, hay técnicas que funcionan, técnicas que no, pero luego hay tanta duda. Esto no es una disciplina, esto no son las matemáticas, esto no es una ciencia pura. Entonces ahí tiene que haber un poco ese compartir, ese poner en común para poder, pues, hacer que el conocimiento se comparta. Pues, Carlota, ha sido un placer tenerte aquí. Unas simples preguntas ya nos enseñas un montón.
creo que es el fin de semana del 21-22 de mayo, tendremos la formación de 10 horas en afasia fluente. Sí, Así que si os ha interesado el tema, espero que veros en la formación y que podáis profundizar todavía más en este aspecto tan importante de la afasia. muy Muchísimas bien. gracias a todos por asistir y sobre todo a ti, Carlota. A ti, Jessica, muchas gracias y también gracias, un abrazo a todos Bueno, y perdonad, encantada. no sé si hay alguna duda. Que no- Ah, bueno, a ver, pobres. Perdón, perdón. Venga, venga, Si, nos vamos a esperar un poquito. si alguien tiene alguna duda, perdona, puede abrir libremente el micro y preguntar. Además, que te iba a decir ahora que estoy feliz de la vida porque cuando hago un curso siempre veo a exalumnos en mis cursos. Eso me parece estupendo. En fin, no sé, qué más quiero, ¿no? Que eso. Claro. Pues nada, que las dudas que tengáis las podéis formular a micro abierto, ¿eh? Os podéis abrir. Veo que ya les he dejado un poco agotados. Pues informaros que ha estado grabada, no salís nadie, está programado para que no salga nadie en- en el vídeo, solo Carlota y yo. Así que podréis disfrutar del webinar dentro de la página. Os pasaré el enlace por correo electrónico, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Adiós, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.